Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, Naeo, Liliana, Carolina, Ortiz 1625, Yurani Giraldo, Camix Cor. Bueno, muy buenos días, sean todas, sean todos bienvenidas, bienvenidos una vez más a Arcángeles Centro Angelical, Asran de Shambhala. Bueno, en esta hora, en este espacio, nosotros tenemos lo que se llama meditación evolutiva. Bueno, nos siguen saludando Claudelchi, Lucero, que es estudiante también, María G30, Gloria Alicia Pérez, que también es estudiante. Bueno, muy bien. Muy buenos días de nuevo a todas, a todos. Esto es meditación evolutiva. Siempre hacemos la parte de introducción, ¿sí?, a la meditación con el fin, con el propósito de hacer conciencia, ¿sí? Es lo fundamental y es lo que buscamos. Meditación evolutiva, ¿sí?, es la síntesis de todos los métodos, de todos los sistemas, ¿sí?, conocidos como forma, manera, camino de llegar a la meditación, de poder experimentar la meditación, ¿sí? Ya lo hemos dicho también muchas veces, que la meditación no es simplemente cerrar los ojos y respirar, o realizar un mantra, o realizar un decreto, una afirmación, o lo que hoy está muy en común, ¿sí?, hacer un trabajo de autoterapia, de autosanación, ¿sí?, utilizando el procedimiento de la visualización. Eso realmente, que se conoce como meditación dirigida, ¿sí?, es un sistema terapéutico, pero está lejos realmente de ser llamada o llamado meditación, meditación auténtica. Bueno, Beatriz Elena Zapata nos saluda, un cordial saludo para ella, siempre nos está acompañando en todos los en vivos. Bueno, entonces es importante entenderlo, comprenderlo, porque hoy en día a cualquier forma, cualquier método, cualquier sistema lo llaman meditación, ¿sí? Eso en el ámbito cultural o general, ¿sí?, o forma genérica, podríamos tomarlo como aceptable, pero dentro de lo que es la sabiduría, ¿sí?, y el conocimiento con los maestros, no es aceptable, no se puede aceptar. Bueno, nos siguen aquí saludando, muy amable todas y todos. Entonces es eso, para que lo tengamos muy en cuenta, muy presente, ¿sí? Entonces existen muchas formas, muchos métodos que son auténticos y muchos otros que no lo son. Aquellos que no lo son, ¿sí?, los enmarcamos dentro de lo que es el proceso como tal de una autoterapia, una autosanación, una autohipnosis, ¿sí? Sería más por ese lado, cuando haces ejercicios de visualización o de imaginación, ¿ya? Ese tipo de trabajos, ¿sí?, que generalmente son llamados meditación, en realidad no lo son, ¿sí? Sí sirven, sí funcionan, ¿sí?, como método terapéutico o una forma o una manera de sanación o de autosanación, ¿sí? Por ejemplo, las meditaciones dirigidas, que son muy populares hoy en día, ¿sí? Muchas personas ya no son capaces de hacer una meditación por propia cuenta, necesitan ser dirigidas todo el tiempo, ¿sí? Este tipo de meditaciones dirigidas son meditaciones que entran en el rango
de meditaciones holísticas o alternativas, ¿sí? O terapéuticas, mas no realmente dentro del marco de las auténticas y verdaderas meditaciones, ¿sí? Entonces podemos llamar a la meditación gran meditación o meditación de alguna forma, de alguna manera, ¿sí? Y eso sería únicamente ¿qué? Marketing, ¿sí? Pero está, como les digo, realmente lejos de ser y de poderse experimentar como auténtica meditación. Los métodos, los sistemas, las prácticas, los ejercicios que hemos venido entregando, ¿sí? Han sido recogidos a lo largo de años de experiencia, ¿sí? Y a lo largo de años de investigación profunda en las diferentes corrientes místicas, antiguas, ¿sí? Más no modernas. Entonces la modernidad en temas espirituales realmente está muy lejos, dista, ¿sí? Y ahí entre esa misma distancia, ¿sí? Un gran bache, un gran vacío, y eso es lo que está dejando en la actualidad a muchas personas, ¿sí? Que comienzan e inician la búsqueda del camino espiritual y se topan es con un gran vacío, ¿sí? Porque piensan, creen, como la gran corriente de la nueva era, que esto es simplemente acumular información. Esto simplemente es ver o escuchar un video o un audio, ¿sí? Y con eso se está cumpliendo, con eso se está haciendo la tarea o con eso se está haciendo el ejercicio. Estas formas, estas maneras modernas, ¿sí? De asimilar el conocimiento, ¿sí? Realmente fallan, ¿sí? En todo, en todos los sentidos, ¿sí? Y más aún en la parte práctica. Cuando usted únicamente, eso de pronto es aceptable al principio. Bueno, nos saluda Ángeles con Anita, que también, Anita también es estudiante de nosotros de acá de Arcángeles Centro Angelical y terapeuta integral profesional acá también del centro. Entonces es eso, para que podamos entonces entenderlo o comprenderlo, todo lo que está sucediendo en el panorama, ¿sí? Bien lo había dicho Jesús, ¿sí? Y también los maestros antiguos, de llamar a lo malo bueno y de esa forma o de esa manera también llamar a lo bueno malo, ¿sí? Entonces eso es lo que está sucediendo, es muy aceptable, ¿sí? por el gran facilismo, ¿sí? El tipo de enseñanzas nuevaeritas, pero estas, ¿sí? Están totalmente ¿qué? Dirigidas por las fuerzas oscuras. Así te hablen de Dios, del cielo, de los ángeles, de la meditación, ¿sí? De los ejercicios espirituales, del crecimiento personal, del éxito. Así te hablen de amor, paz, abundancia, salud, ¿sí? De todo esto, ¿sí? Las fuerzas oscuras, o como se decía en los tiempos antiguos, el diablo, ¿sí? De todo esto, ¿sí? Habla el diablo, ¿sí? Entonces, eso es una forma, un método que desafortunadamente les está funcionando y les está funcionando muy bien. Muchas personas, pero son muchas, cientos, miles, son los que se están dejando llevar y guiar por esta corriente. Hoy en día, ser maestro o dar enseñanzas de la sabiduría antigua en estos tiempos realmente es muy difícil, muy complicado. Muchas de las personas, incluyendo quienes, hasta estudiantes, ¿sí? Están atrapados bajo la ilusión, bajo maya, ¿sí? Bajo todo lo que es realmente apariencia y pasajero, ¿sí? Todavía vislumbrados, ¿sí? Fascinados por lo que el mismo mundo ofrece, y en este caso lo que ofrece también la nueva era, ¿sí? Entonces
es delicado, realmente delicado, ¿ya? Porque son pocos realmente los que hallan, los que encuentran esa sabiduría antigua. Hoy en día la gran mayoría está buscando agilidad, ¿sí? Rapidez en poder asimilar o recibir el conocimiento. La forma en que lo hacen es a través de ¿qué? De la información. Y mucho de lo que hay como información realmente es desinformación. ¿Y qué es la desinformación? Son las mentiras del diablo, ¿sí? Entonces, y eso es lo que la gente de eso se está llenando, de eso se están alimentando, ¿sí? Todo lo que, por ejemplo, Jesús le rechazó, ¿sí? Al tentador, ¿sí? Al acusador, ¿sí? Todo lo que él logró rechazar, todo eso es lo que hoy en día este mismo tentador y acusador ofrece a las personas, y las personas inmediatamente lo reciben. No tienen la fuerza, no tienen el carácter, no tienen la inteligencia, no tienen la sabiduría como un Jesús o como un Buda, ¿sí? Para decirle no, ¿sí? Para decirle a esa fuerza, ¿sí? A ese elemento que realmente lo que tiene verdadero poder es la palabra de Dios. Entonces, pregúntele hoy en día a un nueva erita sobre las Sagradas Escrituras. No sabe nada sobre el Corán, el Bhagavad-gita, el Popol Vuh, ¿sí? Sobre los libros sagrados, sobre el Zohar, ¿sí? Sobre todos estos textos sagrados, ¿sí? Que en ellos realmente se encuentra sabiduría. De nada, nada, nada de esto, de libros sagrados, conocen o saben. No los han escudriñado, no los han mirado, no los han observado, no los han leído, ¿sí? Y vayas, pregúntale si saben sobre meditación, sobre ángeles, sobre Reiki, sobre todos estos temas contemporáneos, y dicen sabérselas todas. Lo que realmente hay en sus cabezas es que información, práctica, poco o nada de práctica, ¿sí? Y de comprensión y de sabiduría, cero. Así es la situación. Eso tiene en gran preocupación a los maestros de la Gran Hermandad Blanca de Luz, ¿sí? Que son los que representan precisamente esa sabiduría antigua, la que hoy en día casi nadie busca. Como les digo, buscan es la información, la facilidad, la rapidez por obtener conocimiento, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, ¿sí? Se desvirtúa por completo. Eso es tomar otros caminos diferentes a la verdadera senda, al verdadero sendero. Este sendero se llama el sendero de la luz. Pero para poder recorrer el sendero de la luz al pie del maestro y seguir al maestro, es necesario entonces pasar primero por el sendero probatorio. En ese sentido, son muchas personas que no desean para nada ser probadas, ser probados. La única forma de que una persona pase de ser estudiante a discípulo es a través de la prueba, ¿sí? Y la prueba conlleva dificultad, conlleva inconvenientes muy fuertes, el poderse confrontar con muchas cosas, con muchas situaciones. Hoy en día tampoco hay ese tipo de disposición. Entonces, en ese sentido, no hay como la suficiente fuerza o comprensión de realizar sacrificios conscientes. Una cosa es cuando el ego sacrifica algo, ¿sí? Y
siente ese enorme dolor. Otra cosa es cuando se hace un sacrificio consciente y se hace es por amor, se hace con amor, ¿sí? Entonces, el estar dispuesto a hacer tales sacrificios conscientes, sacrificios de amor, no hay suficiente niveles, ¿sí? En el corazón, en el sentido mismo del amor. Niveles que son los que miden los maestros de la Gran Hermandad Blanca de Luz, ¿sí? A nivel clarividente, ellos ven tu corazón y miran qué nivel de amor tienes, ¿sí? Hoy en día les ha tocado incluso también a los maestros, me refiero a los que ustedes llaman muchas veces ascendidos, ¿sí? Pero realmente son maestros de luz. Estos maestros les ha tocado también ser un poco menos exigentes en estos tiempos, porque la mayoría de los estudiantes no están dando la nota, no lo están haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Por la fascinación, la fascinación de la información, ¿sí? Aquí en mis clases o aquí en estos espacios, ¿sí? No comparto información, yo a ustedes no les estoy dando información, ¿sí? Les estoy brindando, les estoy compartiendo conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento es conocimiento con causa, ¿sí? Basado precisamente en la experimentación, en la experiencia, en el trabajo de la comprensión, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos compartiendo, ¿sí? Y como mediador, ¿sí? Como representante humano de la Gran Hermandad Blanca de Luz, ¿sí? Que hago el puente con los maestros ascendidos. Entonces entra uno en el compromiso, ¿ya? De poder transmitir esto, ¿sí? Y es como en los tiempos antiguos, es como cuando el profeta iba al desierto y hacía sus profecías, y los únicos que presenciaban sus profecías eran las piedras, ¿sí? Entonces, ¿por qué ellos hacían eso? Porque era más fácil hablarle a las piedras y que las piedras comprendieran la sabiduría y comprendieran la profecía que los mismos seres humanos, ¿sí? Entonces estamos en esa misma situación, ¿sí? Es uno transmitiendo, ¿sí? El saber, y se encuentra uno con muchísimas piedras en el desierto, es decir, son pocos los que realmente tienen el oído abierto, el oído dispuesto, el oído espiritual, que hay disposición en su corazón, que tienen realmente abierta la mente para poder captar, entender, asimilar, comprender el conocimiento, ¿sí? Entonces son pocos, realmente muy pocos. Se pueden contar con los dedos en la mano. Por ejemplo, en este curso ya llevamos todo este tiempo, 8 meses, ¿sí? Ya nos están faltando 3 meses únicamente para que se termine este curso, ¿sí? Que ha sido con mucho amor para todos ustedes y para los que se están formando como instructores de meditación. En 8 meses, haciendo la evaluación desde el punto espiritual, realmente, ¿sí? No pasaría ni siquiera el mismo curso, ¿ya? Porque apenas 2, 3 como máximo estudiantes. Miren todas las personas que están realizando este curso. Solamente 2 o 3 estudiantes han pasado la nota, han dado la nota, ¿sí? De meditación evolutiva. ¿Por qué sabemos esto? Sí, porque nos sentamos, ¿sí? Nos sentamos con los maestros, hablamos esto, ¿sí? Tenemos este tipo de reunión a nivel espiritual, ¿sí? Y evaluamos, hacemos evaluación, ¿sí? Entonces realmente nos sorprende el actual estado de las cosas.
la situación a nivel espiritual, ¿sí? Tan baja, ¿sí? Entonces, uno le gustaría que ese nivel realmente fuera muy superior. En otros tiempos se ha visto de que han habido muy buenos frutos, y hoy en día que todo es masificado a través de redes sociales, se pensaría de que sería todavía más, ¿sí? La cosecha en este sentido. Y no, es una de las cosechas más pobres a nivel de luz, ¿sí? ¿Por qué? Por el encantamiento, la fascinación misma del ego. Entonces, realmente, hasta cierto punto es hasta triste, ¿sí? Y los maestros se entristecen también, ¿sí? Me refiero a los maestros mismos, a los maestros ascendidos, a los maestros de luz, ¿sí? A los sabios. Se entristecen ante esta situación, ¿sí? Entonces le están dando la espalda, literalmente, a la sabiduría, y le están abriendo su mente y su corazón a qué, a todo lo que es realmente ilusión, fascinación, encantamiento, ¿ya? Otra cosa realmente que preocupa a los maestros, ¿sí? Es lo que es, y no es nuevo, lo que es que la vanidad, ¿sí? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿sí? Dice el salmista. Entonces uno ve muchas veces, hablo en general al estudiante que entra, por ejemplo, aquí en la escuela, lo pongo como ejemplo, ¿sí? Incluso acá en la escuela que se enseña tauteurgia, alta magia sagrada divina, ¿sí? Entra el estudiante, comienza a recibir la doctrina, la enseñanza, la instrucción, el conocimiento, ¿sí? Y llega como una mansa oveja, ¿sí? Llega con humildad o con aparente humildad, ¿sí? ¿Qué pasa con el tiempo? Comienza a realizar los cursos, ¿sí? Comienza su formación, comienza a recibir el adoctrinamiento, comienza a recibir todo este conocimiento, y a los meses, ¿sí? Esa persona está transformada. Uno quisiera que esa transformación realmente fuera espiritual, de luz, de conciencia, de amor incondicional, ¿sí? De práctica de la misericordia, pero no. Desafortunadamente el resultado que uno ve es totalmente contrario. Ve a esta persona con engreimiento, con ufanaciones, con vanidad de vanidades, ¿sí? Con ademanes en los que expresa únicamente la misma prepotencia, ¿sí? Entonces se va llenando de algo que es muy peligroso, que se llama orgullo místico. ¿Fundamentado en qué? Porque tuvo unas visiones, porque vio cosas, porque vio un ángel, porque vio un maestro, ¿sí? Entonces cree que ya califica, cree que ya está ascendida, ascendido, de que ya ha superado muchas cosas, ¿sí? Miren, en Oriente, por ejemplo, en Oriente, una persona, un yogi, ¿sí? Tarda alrededor de 20 años para desarrollar sus psiquis, ¿sí? Es decir, sus poderes, sus capacidades, sus dones, 20 años. Pero 20 años de practicar meditación diaria, todos los días, 20 años de meditación diaria. Y aquí las personas, hablo en general, solamente en general, ¿sí? Estoy aquí hablando conmigo mismo, le estoy hablando, aquí hablando en el desierto, hablándole a las piedras, ¿sí? De la noche a la mañana, que ya hablan con ángeles, que ya se comunican con los maestros, que ya tienen el tercer ojo abierto, ¿sí? Que ya son clarividentes, que ya canalizan mensajes, ¿sí? Es decir, que realmente a ese punto, y después de recibir las propias enseñanzas de esta escuela que está respaldada por la Gran Hermandad Blanca de Luz,
En ese sentido, realmente es la situación muy triste, ¿sí? Porque en vez de acercarse a la sabiduría, se están alejando de esta, ¿sí? Y están cayendo en la misma corriente, ¿sí? En la corriente ¿cuál? Nueva erita, donde todo es facilismo, ¿sí? Entonces de la noche a la mañana ya están iluminadas, están iluminados, ya están muy avanzadas, muy avanzados, ¿sí? Sí, pero para atrás, ¿sí? Avanzaron, pero para atrás. Entonces cualquier de pronto experiencia o experimentación de lo que es metafísico, de lo que es espiritual, creen que se pueden autocalificar a sí mismas, a sí mismos, como auténticas o auténticos estudiantes. Lejos, lejos, muy lejos en la realidad espiritual, bastante lejos, ¿sí? Ahorita estoy haciendo un proceso, ¿sí? Aquí dentro de la escuela, ¿sí? Viene un segundo llamado dentro de la propia escuela, ¿sí? Para realizar con los mismos estudiantes una preparación, ¿sí? Ya tenemos un grupo, dijémoslo de alguna manera, avanzado, que se llama el aula de la iluminación, ¿sí? Aquí ya tenemos unos estudiantes, ya con un trabajo, con un recorrido, con un trabajo de comprensión, de avance, ¿sí? Gracias a Dios nos ha ido muy bien con este grupo. Ahora me aventuro en la formación de otro grupo, que sería la antesala, la preparación de poder llegar a nivelar con los que están en el aula de la iluminación, ¿sí? Y sorprendente, muy sorprendente. Los pocos, ¿sí? Son realmente muy poquiticos. Y eso que pasamos revista, ¿sí? A nivel espiritual, estoy hablando a nivel espiritual, ¿sí? En modo alguno a nivel externo, a nivel espiritual, ¿sí? Se ha hecho la revista, se ha hecho el examen, se ha hecho los exámenes y son pocos, yo creo que son por ahí unos 5 que califican para este proceso. Uno quisiera que fueran más, que fueran muchos, realmente, que aquí el salón se llenara de estudiantes calificados, pero a nivel espiritual no es así, desafortunadamente, ¿sí? Entonces, bueno, aprovecho aquí, lo estoy haciendo de manera pública todo esto, para que sea totalmente transparente todo lo que estamos realmente nosotros diciendo en este sentido. Entonces miren lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces estamos a unos 3 meses más o menos de que este curso de amor, de meditación evolutiva finalice, ¿sí? No creo que lo vuelva a repetir, no creo que lo vuelva a hacer, ¿sí? Pero bueno, quedan todas las clases ahí grabadas y en el canal de YouTube también queda grabado, ¿sí? Y hasta ahora, como les digo, que hayan calificado a nivel espiritual 2 o 3, ¿sí? No más, no más. Entonces, necesitamos con urgencia, en nombre de los maestros de la luz, los maestros de la gran hermana Blanca de Luz, necesitamos urgentemente más frutos, ¿sí? Más labradores, ¿sí? Porque la mies es mucha, como dice las Sagradas Escrituras. Entonces hay mucho trabajo que realizar en el campo de la luz, en el campo espiritual, ¿sí? Pero los trabajadores realmente son muy pocos. Hoy en día todos, en forma general, se consideran a sí mismas, a sí mismos hijas o hijos de la luz, ¿sí? No es sino que se vayan a las Escrituras, a los Evangelios, y se van a encontrar con grandes sorpresas. Sorpresas que enseñaba, ¿sí? Jesús, ¿sí? Cómo explicaba que existen hijos de Dios, ¿sí? Y también existen hijos del diablo, ¿sí? Y Jesús se los decía de frente a todos: ustedes son hijos del diablo.
Y ellos le reprochaban y le decían, ¿y por qué dices eso? ¿Por qué lo dices? ¿Sí? ¿Quiénes lo decían? Los fanáticos religiosos. ¿Quién me estaría refutando todo esto? Los nuevaeritas, ¿sí? Los nuevaeritas refutan la sabiduría de los maestros, ¿sí? La ponen en tela de juicio, ¿sí? Entonces, es igual, ¿sí? La situación en todo ese sentido. Bueno, entonces es muy importante poder comprender y entender la gran importancia de, si nos interesa la sabiduría antigua, el auténtico conocimiento. Entonces hay que hacer un trabajo de ¿qué? De abandonarlo todo, absolutamente todo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Lo explico con lo siguiente, ¿sí? Cuando llega y aparece Elías, ¿sí? El profeta, ¿sí? El vidente, auténtico vidente, por cierto, ¿sí? No de los de hoy en día que presumen, ¿sí? Que tienen presenciones de clarividentes, ¿sí? Y no ven ni siquiera más allá de sus propias narices. Estoy hablando de un auténtico, verdadero clarividente de los tiempos antiguos, Elías. Comienza su búsqueda, ¿sí? De buscar su discípulo. Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Y eso le sucedió ¿a quién? A Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Un campesino, ¿sí? Un hombre de campo, ¿ya? Cuidaba ganado, ¿sí? Y cuando Elías llega y encuentra a Eliseo, ¿cómo lo encuentra? Lo encuentra trabajando, ¿sí? ¿Qué está sucediendo hoy en día? En la realidad, en la cotidianidad y en el mundo espiritual que se cruzan, ¿sí? En las noches somos visitados por los maestros ascendidos, a quienes nos visitan, a todos los que son estudiantes son visitados, ¿sí? O a todos los que son aspirantes a ser estudiante de la Gran Hermandad Blanca de Luz o ser aspirante a ser discípulo, ¿sí? Que son visitados. Llegan los maestros, llega un maestro de estas tallas, ¿sí? Un maestro ascendido, un maestro espiritual. Imagínense ellos con las ocupaciones que tienen, ¿sí? Porque son enormes y son muchas. Su responsabilidad es universal y planetaria, ¿sí? Entonces son seres realmente muy ocupados, ¿sí? Ellos no viven por allá en el limbo esperando a ser adorados y admirados, ¿sí? Como lo que buscan hoy en día los egos actuales, ¿sí? Reconocimiento. Un maestro ascendido no busca reconocimiento, ¿sí? Ni que le adoren, ¿sí? Nosotros no adoramos a los maestros y a ellos no les gusta ni les interesa ser adorados, ¿sí? Aclaramos eso también. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que llega el maestro por la noche al estudiante, al discípulo, a hacerle la visita, imagínense, sacar tiempo para hacer eso, ¿sí? Y va a hacer la visita. ¿Cómo encuentra al estudiante actual? ¿Sí? Lo digo porque también lo he visto a nivel espiritual, ¿sí? Pegados, ¿sí? Pegados del aparato, ¿sí? Conectados con la información, conectados con la desinformación y conectados viendo ahí quién sabe qué cosas también, ¿sí? En eso es muy pocos. Cuando el maestro llega y lo encuentra haciendo meditación, trabajando. Entonces así llegó Elías a donde Eliseo. ¿Cómo lo encontró? Trabajando. ¿Cómo encontró a su aspirante al discipulado? Ocupado, ¿sí? En la ocupación, en el menester, ¿sí? Entonces, recuerden que todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es totalmente espiritual, no es en modo alguno literal, ¿ya? Y cuando
Eliseo ve al maestro, lo reconoció, ¿sí? Se reconocieron ambos, maestro y discípulo. ¿Qué hizo este aspirante al discipulado? Lo dejó todo, dejó ese trabajo, ya no iba a cuidar más, no iba a cuidar más las reses, el ganado, ¿sí? Lo deja todo, lo abandona todo, lo sacrifica todo y comienza entonces a seguir a Elías. No se le apartó ni un segundo. Tanto fue que cuando Elías asciende, para los que dicen, los que creen que saben mucho de Biblia, ¿sí? y dicen que los maestros ascendidos no existen o algo así, ¿sí? Entonces no es sino que se haya el pasaje bíblico donde Elías asciende en cuerpo, ¿sí? Entonces este maestro, este profeta, Elías, asciende, ¿sí? Logra su ascensión, ¿ya? Y del cielo cae el manto, ¿sí? La sucesión. ¿Quién la recoge? Eliseo, ¿sí? Ya después Eliseo se convierte en ese maestro, se convierte en ese guía, se convierte en ese profeta, en ese nabí, en ese iluminado, en ese auténtico vidente, ¿sí? Entonces miren la forma, la manera como se hacía en la antigüedad, y todavía dentro de la Gran Hermandad Blanca de Luz se sigue haciendo de esa forma, de esa manera, ¿sí? Que dista una enorme distancia, como se enseña, se instruye en la actualidad el conocimiento, ¿sí? Hoy en día el conocimiento está basado únicamente entonces ¿en qué? En información, en eso, ¿sí? Muy interesante tu información, le dicen a uno, por ejemplo, ¿sí? No es información lo que estamos entregando aquí, es conocimiento, comprensión, ¿sí? Y eso es lo que hacen los maestros con el estudiante, que el estudiante comprenda, no que acumule información, ¿sí? Eso no le interesa al maestro, ¿sí? Al maestro ascendido, al maestro de luz, al maestro de amor, al maestro de sabiduría, le interesa que su estudiante, su discípulo, ¿sí? Logre ¿qué? La comprensión. Si se logra eso, se logró realmente lo verdadero, lo auténtico, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió ahí con Eliseo? ¿Sí? Comienza entonces a hacer unas grandes proezas, ¿sí? Lo que nosotros llamamos milagros, ¿ya? ¿De dónde le surgió toda esa sabiduría? Claro, no se le despegó ni un segundo al maestro. ¿Qué pasa hoy en día en forma genérica, ¿sí? Con las personas, con los buscadores? No tienen un maestro, tienen cientos, muchos, tienen muchos maestros, ¿sí? Y a todos siguen a todos los maestros habidos y por haber, ¿sí? Entonces todavía no han alcanzado el estatus, ¿sí? El estado primordial de ser discípulo, ¿sí? Entonces siempre ha existido a nivel de la sabiduría antigua y de la Gran Hermandad Blanca de Luz un maestro, un discípulo, ¿sí? Entonces a veces un maestro acoge varios discípulos, pero es un maestro, no dos ni tres maestros, un maestro, siempre ha sido así, ¿sí? Entonces hoy en día precisamente la gente está alejada totalmente de la sabiduría antigua, desafortunadamente. Entonces es muy fácil la información y muy fácil al otro día la persona hizo un curso de lo que sea y al otro día dice que ya canaliza, que ya recibe mensaje, que ya es clarividente, ¿sí? Y esto tarda en tiempo cronológico, ¿sí? Tiempo real, tiempo cronológico de tiempo dedicado, de consagración a los ángeles y a los maestros todos los días, un tiempo y un promedio de 21 años, ¿sí? Y hoy en día en menos de un año ya la persona es clarividente, ya sabe mucho, ya entiende mucho, está muy avanzada, sí, pero pasos atrás, porque está llena de orgullo, se llenó de orgullo
se llenó de vanidad, de prepotencia, ¿sí? Se vuelven engreídas, engreídos, ¿sí? Y creen que entonces ya cogieron el cielo con sus propias manos. Entonces, ahí realmente se están dejando llevar por la misma corriente. ¿Cuál? La corriente de la nueva era. En contraposición a todo esto, ¿sí? Está entonces la auténtica corriente, la auténtica fuente, el auténtico saber. Esa fuente, que se llama fuente primordial, ¿sí? Se manifiesta, ¿sí? Como una agua, ¿sí? Como agua, pero es agua ¿qué? Agua viva. De esto habla las Sagradas Escrituras, de esto habla Jesús en sus evangelios, ¿sí? La verdadera sabiduría, ¿sí? Es agua viva, ¿sí? De esa misma forma, de esa misma manera debe de ser nuestra meditación. La meditación debe de ser ¿cómo? Meditación viva, ¿sí? Cuando haces meditaciones dirigidas, cuando haces meditaciones únicamente de forma mecánica o rutinaria, por cumplir o por hacer, o por cerrar los ojos y hacer el teatro de que estás haciendo meditación, ¿sí? Cierras los ojos y te tomas una foto y la sacas al público, ya eres maestra, ya eres maestro, ya estás en meditación. Ese es el gran engaño mismo del ego, ¿sí? De las fuerzas oscuras, ¿sí? No, cuando hablamos de la meditación viva, su manifestación como tal hace parte de la fuente primordial del agua viva, ¿sí? Entonces es una corriente, literalmente, espiritualmente, ¿ya? Entonces, hasta que tú no te vuelvas agua viva y hasta que tú no te vuelvas una corriente de agua viva, ¿sí? Entonces realmente no podrás experimentar la auténtica y la verdadera meditación, ¿sí? Esa corriente de agua viva se llama Shabbat o Hashem, o también lo llamamos verbo, ¿sí? Entonces tiene muchos nombres, ¿sí? Ese Shabbat, ¿sí? O ese Hashem es agua viva, sonido primordial. ¿Cómo lo llamamos en las Sagradas Escrituras? El verbo. ¿Qué es el verbo? ¿O quién es el verbo? Dios. Entonces Dios en su manifestación se manifiesta entonces ¿cómo? Como palabra viva, palabra de vida, ¿sí? Entonces Él es palabra viva, palabra de vida, ¿sí? Verbo, ¿sí? Y ese verbo primordial, único, que crea absolutamente todo, ¿sí? Se manifiesta como una corriente viva, ¿sí? Como dice en el Génesis, ¿sí? El espíritu, ¿sí? Se movía sobre las faz de las aguas. Entonces ese espíritu le dio vida al agua, ¿sí? Y el agua se convierte en ese vehículo, ¿sí? Entonces cuando tú haces auténtica meditación, auténtica, verdadera, ¿sí? Te conviertes en ese vehículo, en esa agua, y en esa agua recorre esa corriente de vida, el espíritu de vida, el Raush Elohim de los principios de los tiempos, del Génesis original, ¿ya? Entonces debemos todos en el trabajo de la meditación convertirnos en Shabbat, ¿sí? En Hashem, en verbo, ¿sí? En palabra, ¿sí? Entonces para poder llegar a ese punto, a ese nivel, hay que trabajar, ¿sí? Preparar los sentidos espirituales. Dentro de esa preparación de los sentidos espirituales está la habilidad de desarrollar el oído espiritual, ¿sí? El desarrollo del oído espiritual va en común con esos niveles del amor, no tienen nada que ver, de nuevo, me disculpan, no tiene nada que ver con la información o con la desinformación que tú tienes en tu cabeza, ¿sí? Al contrario, te tienes que vaciar de todo eso
todo lo que tú sabes, todo lo que tú has aprendido, ¿sí? En temas metafísicos, esotéricos, religiosos, culturales, espirituales, de todo eso, incluso los mismos conocimientos académicos, todo eso, de todo eso te tienes que vaciar cuando haces o quieres o deseas o anhelas experimentar la meditación viva, la meditación que tiene vida, ¿sí? Te tienes que vaciar de todo eso, te tienes que lavar de todo eso, te tienes que limpiar de todo eso. Es el sacrificio consciente del amor del que les estaba hablando al principio de esta enseñanza, ¿sí? Entonces, hoy en día no hay esa disposición. Nadie se quiere desapegar de sus ideas, de sus pensamientos, ¿sí? Llevo años buscando conocimiento, buscando información. Esto me ha tardado años y ahora usted me dice, me dirán ustedes a mí, ¿sí? Me tengo que deshacer de todo eso. Y la respuesta es sí, así es, ¿sí? Ese es el método, siempre ha sido la forma, siempre ha sido la manera, el vaciarnos, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto quede como un recipiente, ¿sí? Y ese recipiente luego recibe el agua viva que lo limpia primero, ¿sí? Lo termina de limpiar, pero esa primera limpieza es autorresponsabilidad, autoconciencia. La debes de hacer tú mismo, ¿sí? No puede ser obligada, no es una obligación, no es una condición, ¿sí? Te debe de nacer. Si te nace, entonces realmente eres aspirante a la sabiduría antigua. Si no estás dispuesta, si no estás dispuesto, los maestros nunca te van a obligar, ¿sí? Nunca van a hacer eso. Entonces, si no hay disposición de ti, ¿sí? Para hacerte autolimpieza a ti misma, a ti mismo, ¿sí? De vaciar absolutamente todo, ¿sí? De convertirte en vaso, en recipiente, poder entonces ¿recibir qué? Ese manantial de agua viva, ¿sí? Del que hablan las Sagradas Escrituras, del que hablan los maestros antiguos, del que hablan los antiguos profetas, del que hablan los maestros ascendidos, los maestros de luz, ¿sí? Por eso no todos alcanzan ese grado y ese estado de ascensión espiritual. Solamente sus mentes y sus egos que los autoengañan, se autoengañan a sí mismos, ¿sí? Se creen muy elevados, muy trascendidos, pero en la hora, como venimos haciéndolo y les estaba explicando ahorita, en el examen espiritual no lo pasa, no pasa en el examen espiritual, ¿sí? Entonces, ¿cómo practicamos la meditación viva, la meditación Shabbat, la meditación Hashem, ¿sí? Volviéndonos agua, volviéndonos corriente? Entonces es más un sentido de comprensión que un sentido de poderlo entender racionalmente o intelectualmente. Entonces hay que comprenderlo, hacerte agua. El agua se adapta a todo, ¿sí? Entonces te vuelves agua, logras esa capacidad espiritual de la adaptación absolutamente todo, ¿sí? Entonces te das cuenta de que como tú eres agua y recibes esa corriente, lo que haces es entonces seguir esa corriente hasta llegar a ¿dónde? A la fuente, ¿sí? Entonces ya no necesitas leer libros, ya no eres una buscadora o un buscador, pasas entonces ¿a qué? A ser realmente un aspirante a la luz, un aspirante a la sabiduría, un aspirante, ¿sí? A la ascensión. Entonces ya ahí cambia totalmente el panorama, cambia totalmente ¿qué? La comprensión absolutamente de todo. Bueno, entonces es muy importante que ese Hashem, que es verbo, o ese sonido primordial, lo aprendamos a escuchar. Para poderlo aprender a escuchar, primero hay que desarrollar el oído espiritual, ¿sí? No se desarrolla
después de terminar un curso de 1 año de meditación evolutiva, ¿sí? No se desarrolla cuando usted va y realiza un curso con fulanita y con fulanito de tal, que es muy famosa o que es muy famoso, entonces ya allá le dijeron que usted tenía el don del oído espiritual, ¿sí? No, no es así. Se desarrolla con tenacidad, con disciplina, con dedicación, con consagración todos los días y por muchos años, con una infinita paciencia, ¿sí? Con una gran nobleza y con humildad. Entonces estoy nombrando virtudes muy escasas hoy en día, ¿sí? Hoy en día hay mucho ego, mucha información en las cabezas, uno le mira el aura de las personas, ¿sí? Y uno le ve aquí de que su conciencia mínima está en la cabeza y llena de acumulaciones de cosas, ¿sí? Y uno intenta verle de pronto de alguna manera esa luz, esa auténtica sabiduría y no la encuentra, no se le ve, ¿sí? Entonces, de lo que a lo que aquí me estoy refiriendo, entonces, como auténtico saber es la auténtica experimentación, ¿sí? Entonces, no hay otra forma, no hay otra manera que experimentarlo, ¿sí? Y en esa misma forma y de esa misma manera, entonces, ¿qué? Poderlo sentir, no es acumulación de conocimientos o de información, es realmente el camino como tal, es el de sentir, ¿sí? Sentirnos a nosotros mismos, sentir nuestra existencia, sentir nuestro ser, sentir ¿qué? Nuestra alma, nuestro espíritu, ¿sí? Hago un trabajo de meditación consciente, de meditación evolutiva, de meditación Shabbat, de meditación Hashem, ¿sí? ¿Y qué experimento? Logro sentir que de verdad mi alma la logro sentir. Logro sentir realmente que mi espíritu, ¿sí? Mi entender, mi comprender, ¿ya? Dista mucho realmente de lo que se enseña y se pregona a los 4 vientos hoy en día, ¿sí? Como información. Entonces, esta es la invitación, ¿sí? Para todas y para todos, para la realización de la práctica de la meditación. Denle un vuelco, ¿sí? Vamos a volcar esa meditación, vamos a subirle el nivel a nuestras meditaciones, para que nuestras meditaciones comiencen a ser ¿qué? Meditaciones vivas, ¿sí? Que usted diga, hice esta meditación y hoy tuve una meditación viva y me siento viva, vivo, ¿sí? Me siento uno con la existencia, con el ser, con mi alma, con mi espíritu, ¿sí? Entonces es algo que se siente, se experimenta, se vive, ¿sí? Y no es, ya lo sé, ya lo entendí, ya tengo esta información. Entonces es eso. Vamos entonces a hacer nuestra práctica hoy, ¿sí? Precisamente que nos ayude como a entender todo esto, que nos ayude a comprenderlo, ¿sí? Entonces la meditación que vamos a hacer es una meditación que se acerca bastante a una meditación Shabbat, una meditación Hashem, una meditación del verbo, una meditación de la palabra, ¿sí? De esa forma, de esa manera, que nos permita al mismo tiempo hacer una limpieza, una revalorización, una reflexión profunda, que nos permita y nos muestre la luz que hay dentro de nosotros y la que debemos de seguir para encontrar la fuente, ¿sí? Cuando usted logra en su vida, así sea una vez, que logra experimentar la corriente de la vida, ¿sí? El Hashem, el Shabbat, ¿sí? O el Sinran, que el Sinran es el recuerdo de Dios. Todos lo tenemos, pero está ahí inactivo, ¿sí? El Sinran, ¿sí? Es el recuerdo de nosotros de nosotros mismos como esencia o como almas o como espíritus en nuestro viaje espiritual hasta acá, a este mundo físico, a esta escuela, ¿sí? Cuando se logra tener
volver a tener el encuentro con el recuerdo de Dios, con la memoria de Dios. Eso solamente es posible a través de la meditación viva, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Las invito para que lo hagamos en este momento, ¿ya? Lo va a hacer de una manera muy sencilla, pero con el único fin, con el único propósito de que lo logremos por lo menos comprender, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces. Recuerden ayudarse y siempre estar acompañados del fuego sagrado, ¿sí? Entonces siempre nos acompañamos del fuego y del agua, ¿sí? De estos elementos, ya que nosotros como biología somos tierra y trabajamos con el aire, con el chi, con el ki, con el prana, ¿sí? Entonces ahí tenemos los 4 elementos en el trabajo mismo de la meditación. Vamos entonces a iniciar, vamos a comenzar, vamos a hacer este trabajo de cómo podría ser entonces una meditación viva, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa práctica, ese ejercicio. Recuerden entonces adoptar una posición adecuada, no cruzarse, no cruzar ni manos ni pies. Pueden poner sus manos sobre el regazo, ¿sí? Recomiendo poner las manos en actitud de recibir, ¿sí? Porque en cualquier momento podemos recibir, ser bendecidos en la meditación, ¿sí? Entonces hacemos esa forma, columna cerebroespinal derecha, derechita, ¿sí? Lo que hacemos entonces también es que cerrar los ojos y buscar la calma, la serenidad, la tranquilidad dentro de nosotros. En alguna parte de tu interior se encuentra la calma, la serenidad. ¿Qué hace uno al cerrar los ojos? Buscarla. Comienza a buscar tu calma, tu serenidad que hay en alguna parte de tu interior, ¿sí? Vamos a iniciar entonces. Cierra tus ojos y vas a conectar con tu respiración. Y respiras de manera suave, tranquila, profunda. Vacía tu mente de todo pensamiento, de todo concepto, de toda idea. Y respiras de manera suave, de manera tranquila, muy tranquila, de manera profunda, muy profunda. Comienza esa búsqueda en tu interior de buscar, de hallar, de encontrar la paz, la calma, la serenidad, la tranquilidad. Cuando la logres encontrar, habrás encontrado el mayor de los tesoros, el mayor de las riquezas, tu paz interior. Y respiras, de manera suave, tranquila, profunda, conectando
con tu respiración, haciéndote uno con tu respiración. Tu respiración y tú ahora son uno. Que tu respiración fluya. Déjala fluir, déjala que sea natural. Lleva ahora tu atención a tu corazón, siéntelo, visualízalo, escúchalo. Comienza a agradecerle a la vida, a la existencia, al Dios de la vida que está dentro de tu corazón, tu propia vida, tu propio ser, tu momento presente, tu existencia. Agradece todas las bendiciones que hay en tu vida. Y agradece enormemente lo afortunada, lo afortunado que realmente eres. Estás viva, vivo, existes, tienes existencia. Así que respira con todo tu ser, con toda la manifestación del ser, y recuerda que la razón del ser es el mismo ser. Siente como la vida recorre todo tu sistema, todo tu cuerpo. Tú eres vida y la vida se manifiesta en ti a través de ti. Y le agradeces al Dios de la vida por ello. Ahora te vas a conectar con tu fuente primordial, con el manantial de agua viva, el manantial de aguas vivas. Te vas a ver a ti misma, a ti mismo, como agua, como un manantial de agua viva, de agua pura, de agua cristalina, limpia, que todo lo renueva, que todo es, ha sido y será. Siente que eres agua, que eres una corriente de agua, que eres un manantial, un riachuelo o un río